y nos vamos al encuentro con el paro del magisterio bogotano y la salud. Quiero saludar a nuestra compañera Dilma Suárez, presidenta de ANEC, seccional Bogotá, Cundinamarca. Dilma, buenos días. La tenemos. Armando, buenos días y audiencia, también la audiencia de nuestro programa. Buenos días. Bueno, tenemos algunas fallas en el sonido, no sé si lo puedas arreglar porque se está cortando. Parece ser, estoy Ya fuera no, de ya. Bogotá, es posible que la señal esté molestando un poco. Bueno, la ley Ok, 010 arremete contra el derecho fundamental a la salud. Yo creo que nos contextualiza un poquito eso de la ley 010 que está pasando de agache ahí en el Congreso, tapada con esto de la reforma tributaria y luego cómo afecta esto al magisterio. bueno, el proyecto de ley 010 busca eliminar los regímenes especiales. ¿Sí? Eso lo incluyó inicialmente el proyecto y lo que buscan es profundizar la privatización del sistema de salud. Eh, eh, Se da la entrada a monopolios internacionales, aseguradoras internacionales, y estas aseguradoras internacionales van a poder establecer diferentes tipos de afiliación. Entonces vamos a tener una especie de seguros que van a tener ciertas coberturas y todas las personas, todos los ciudadanos tendremos que pagar de manera diferente dependiendo del tipo de seguro. Esos costos serán altísimos. Entonces serán diferentes planes de beneficios y en la medida en que esperemos que nos cubra más, ahora no se habla en el proyecto no se habla de patologías, sino que se habla de siniestros. Entonces ya no se habla de enfermedades, sino que ahora tenemos siniestros porque se implementa todo el lenguaje de los seguros. Entonces lo que va a cubrir es cierto tipo de siniestros, igual que los seguros de los carros. Entonces si uno quiere que le cubra ciertas cosas, paga un monto. Si quiere que le cubra otras, paga un poco más. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el establecimiento de ese tipo de seguros? Pues que se le niega a las personas la posibilidad de acceder a los servicios de salud que necesita dependiendo de la patología de la enfermedad que tenga. Y se establecen unos seguros altamente costosos. Se transfiere todos los recursos públicos que cada uno de nosotros paga por cotizar al sistema de salud, se le entrega a estas aseguradoras y en ese momento esos servicios dejan de ser públicos, esos recursos, y se convierten en recursos privados. Pero además se les permite a las aseguradoras que creen su propia red hospitalaria. Eso se llama integración vertical. Quiere decir que ellos van a poder crear sus hospitales para atender a sus afiliados. Y esto va a llevar a la quiebra, ya lo está haciendo, de la red pública hospitalaria. En, en algunos municipios del país, la población solamente accede al hospital del pueblo, porque no hay más, porque para las EPS, las aseguradoras, no es negocio. Entonces, las personas del campo, las personas que tienen dificultades económicas y las poblaciones más apartadas tendrán que ir a las ciudades capitales, a las ciudades más grandes, y esto va a incrementar los costos. Pero como lo mencioné, ya no va a cubrir todo. Entonces, si necesita una cirugía, tuvo un accidente, un trauma craneoencefálico y la cirugía no le cobra, no le cubre, pues entonces va a tener que pagar de su bolsillo el costo de la cirugía. Y como ocurre en otros países, tocará vender la casa para poder cubrir el costo de la cirugía porque el sistema ya no lo va a cubrir. O sea, esta es la gravedad total de esta reforma. Y para poder mantener las utilidades del negocio de la salud, es necesario mantener la precarización laboral, no tener contratos de planta con ningún trabajador del sector salud, sino contratarlo por orden de prestación de servicios sin seguridad social y mantener la precarización de condiciones laborales y la precarización salarial. Le niega a los trabajadores, a todos los trabajadores del sector salud, un contrato laboral decente y le niega a la población colombiana, a toda la población, porque al pensar en eliminar los planes, los regímenes exceptuados, digamos, pues esto mete a toda la población en el negocio y ya, y lo otro es que hay una persona del Fondo Monetario Internacional
con oficina en el Ministerio de Salud, y esa persona que es la que está diciendo qué artículos entran y qué artículos no entran. Pero aquí también es clave mencionar que el médico de apellido Castillo, que es el ponente de la reforma, que hace parte del partido Cambio Radical, es el que está liderando el que se pueda pasar a este negocio absoluto de la enfermedad, porque si no se ha hecho atención primaria en salud, no se está haciendo promoción de la salud, el negocio es con la enfermedad, con la diferencia o la advertencia que las personas ya no se podrán estar viendo con este proyecto de reforma de la ley 100 o el proyecto. Edirma, digamos ahí lo que afecta directamente ya para concretar es la pérdida del régimen exceptuado del magisterio, el régimen que lo que nos queda de especial de algo de salud. Exacto. Y otra pregunta, y lo otro. No, siga ahí, tranquilo. Tenemos la conexión. ¿Me está escuchando? Sí, y lo otro es el pago de las pólizas TIP. Lo otro tiene que ver con el pago costoso de diferentes formas de aseguramiento. O sea, no es solamente perder el régimen exceptuado, es entrar a hacer un pago individual o familiar, ¿sí? No sabemos si será individual o familiar, altamente costoso, que no va a cubrir todas las necesidades en salud, que no sabemos cuáles sean. Porque aquí estamos y uno puede salir en la bicicleta, tener un accidente, un trauma craneoencefálico y ya no le cubre y toca pagar la totalidad de la cirugía en efectivo, ¿sí? O sea, esa es la gravedad, es condenar a la población a la muerte. Eso realmente es lo que hay detrás de este proyecto 010. Sabemos que las EPS de por sí nunca han funcionado, pero mirando este proyecto, las EPS desaparecen o se complementan con lo que serían las aseguradoras, digamos así, muy parecida a lo que se llama la prepagada, pero ya sería con una póliza de riesgo. Sí, entonces lo que van a hacer es disminuir el número de EPS, dando prioridad a las EPS internacionales. Claudia López ya lo viene haciendo. Claudia López ya ha venido dándole continuidad a lo que planteó Peñalosa, que es entregarle la administración de hospitales públicos, que va a ser el caso de el Hospital de Santa Clara, tumbando el San Juan de Dios, que lo entrega a una empresa española. Y esa empresa española viene a administrar el hospital, los recursos del hospital, la forma de contratación y de atención en el hospital, pero además en el país ya existe la figura de aseguradoras internacionales que están creando, que están comprando hospitales públicos quebrados y que están montando sus propias IPS. Eso ya se está dando en el país. Instituciones que hacen todo tipo de exámenes de laboratorio, que llegan a los hospitales, ofrecen ese servicio, y los exámenes de laboratorio especializados y lo demás absolutamente costosos, y eso ya está en manos no de colombianos, sino de agencias extranjeras que hacen parte de las agencias de seguros internacionales. Digamos que es fuerte lo que se viene. Mirando este proyecto de ley, ¿cuántos debates le faltan? Creo que es en comisiones séptimas del Congreso que está Sí, estudiando. el año pasado tuvimos 3 intervenciones, 2 en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y una en la Comisión Séptima del Senado. Este año tuvimos una intervención en la Cámara de Representantes, diferentes, más de 100, yo diría unas 200 organizaciones de salud explicando lo nocivo de este proyecto de ley. El Senado se negó este año con los cambios, hicieron unos cambios en el articulado de este proyecto de ley, adicionaron otras cosas, incluso la semana pasada tuvieron que posponer el debate porque adicionaron 30 artículos nuevos que nadie había alcanzado a revisar. Entonces, la idea es que ya están discutiéndolo en el Congreso, están empezando a discutir artículos y lo están pupitriando ya
la aprobación de diferentes artículos y lo están haciendo de manera oculta, porque como todas las cámaras están centradas en el proyecto de reforma tributaria, nadie habla del proyecto 010 de la reforma al sistema de salud, y cuando nos demos cuenta, posiblemente hagan reformas en el proyecto de reforma tributaria, pero ya nos han negado el derecho a la salud. Y derecho que se pierde es un derecho que es muy difícil de recuperar. Claro que sí, Dilma, pues le agradecemos la ilustración muy concreto y de por sí prendemos las alarmas de estar atentos. Ojalá consigamos los nombres también de los senadores que están en esa comisión y hacerle seguimiento a los procesos y a lo que están aprobando. Dilma, muchas gracias. En este mismo encuentro con la salud y el Magisterio Bogotano, quiero saludar a nuestro compañero Andrés Cubide Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE, secretarios de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, buenos días. Andrés, ¿me escucha? Armando, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. En la lucha seguimos. Bueno, Sí, señor, lo estamos escuchando. Informe de sí, sí, salud sí, y lo del estoy Magisterio escuchando. Bogotano en esta mañana, Sí, Andrés. gracias. Pues con las disculpas por la conectividad, pero indudablemente el tema que planteó nuestra compañera Edirma Martínez, la presidenta, viene muy ligado al sistema de salud del magisterio. El proyecto de ley 010 que estaba presentado en el Congreso es un proyecto que debe ser anulado o no debe ser aprobado porque va en contravía de los intereses de todos los colombianos. Es un proyecto en el cual la tendencia es a que las EPS se conviertan en aseguradoras. Y si en este momento las EPS se están quedando con la mayoría de los dineros que le entregan por la unidad per cápita, cuando se conviertan en aseguradoras, pues ahí esas aseguradoras no le van a rendir de cuenta a nadie, sino que simplemente ese dinero van a ingresar a los, a los, a las ganancias. Vamos a quedar en un abandono total. Cuando uno mira la salud del magisterio, vemos que hay una figura que se les parece mucho, porque resulta que ya en el proyecto de ley 010 hay una propuesta de que las EPS se alíen, que formen holdings y que asuman la salud por regiones, lo que ya esa figura está implementada en el magisterio, donde las empresas que están prestando el derecho a la salud pues son empresas que ya se asumieron por regiones, lo que quiere decir que esta figura está planificada desde mucho tiempo antes, que el Ministerio de Educación Nacional le ha jugado a eso y por esa razón hoy tenemos 5 regiones en las cuales los prestadores asumieron la salud en esa misma distribución. Igualmente, en el servicio de salud del magisterio, pues se está dando las mismas dificultades que se presentan con las EPS, pues porque como es un negocio y donde el interés del negocio es el ingreso o la ganancia, y entre menos salud se preste, pues menos ganancia, más ganancia les va a quedar. Eso es la figura que está planteado desde la ley 100, que fue la gran herencia de Uribe y que hoy se ha perpetuado en la figura de salud del gobierno y que por supuesto sumió al país en una profunda crisis con la llegada de la pandemia, donde quedó al descubierto que las EPS no están prodigando la salud, que las EPS atienden con figuras como centralizadas como la telesalud, que evita que el servicio de salud llegue directamente a los perjudicados. Esa misma queja tenemos nosotros con los prestadores, porque en medio de la pandemia, cuando los maestros y sus familias reportan la afectación de COVID, vemos cómo los prestadores no llegan de manera inmediata, se limitan cuando contestan el teléfono a la llamada de telesalud y ya después los pacientes quedan en un abandono total, de tal manera que es necesario hacer insistencias
y en muchos de los casos los compañeros y las compañeras en el transcurso de la enfermedad no llegan a ser atendidos. Y prodigar los medicamentos es otro problema supremamente grave, porque los pacientes en la medida en que no pueden salir de sus casas porque están en confinamiento, pues la llegada del medicamento al domicilio también se ha eh, mostrado con dificultades. Definitivamente el proyecto de ley 010, que abarcaría también al magisterio, estaría acabando con los regímenes especiales de salud, lo que querría decir que el régimen especial que nosotros tenemos en salud se vería en riesgo. Este es un llamado muy especial al Magisterio Nacional, a FECODE, que ha encabezado también este grupo de sindicatos y de organizaciones médicas que en una sola voz le están diciendo al Congreso que no puede aprobar este proyecto de ley 010 porque es muy lesivo tanto para la población colombiana como para los regímenes especiales. Y lo que coloca al magisterio oficial colombiano en una disposición para rechazar este proyecto de ley, igual que los otros proyectos que han sido diseñados y puestos en manos del Congreso con las facultades especiales que le han dado al presidente. Definitivamente, el momento es de lucha y este 1 de mayo se convierte en una insignia de los trabajadores colombianos para continuar rechazando todas las medidas lesivas del gobierno nacional. Para terminar, Armando, brindarle aquí un abrazo solidario al compañero Luis Alberto Cardoso, integrante de Renovación Magisterial, eh, docente del Colegio Agustín Fernández, por el fallecimiento de su señora madre en el día de ayer, una señora que ya había entrado completamente en nuestros corazones y que la distancia siempre estuvo presente en las reuniones de Renovación Magisterial y pues Renovación Magisterial siente mucho su fallecimiento y brindamos un cálido abrazo. Gracias, Armando, muy amable.